¿Qué tal, hermanos? Soy el pastor Alex Cunillé de la Iglesia Oreva aquí en Cancún y comencemos con la cátedra del día de hoy, Seminario La Gran Comisión, Primera, Segunda de Pedro y Judas. En esta cátedra veremos tres de las cartas católicas. Ya hemos dicho que a diferencia de las otras epístolas que están dirigidas a una iglesia en particular o a una persona en lo individual, estas van dirigidas a un público más amplio, son generales, son universales. Algunos creen que Apolunio fue el que designó este nombre. Sin embargo, hay otros que atribuyen la categoría de católicas a Clemente de Alejandría, cuando se refiere en sus documentos al hecho, cuando sucede que manda Jacobo y Pedro y los que están en esta comunidad de Jerusalén, mandan una carta a Antioquía de la mano de Pablo, Silas y otros más. Resulta que esta carta le llaman carta circular, pero Clemente de Alejandría por primera vez le llama carta católica o carta universal. Independientemente que él haya puesto este nombre, es importante reconocer que estas cartas no son de una categoría menor. Por favor, no las vayamos a minimizar, no porque sean más breves, no porque sean menos populares que las demás, no porque casi no se prediquen en los púlpitos, no vayamos a infravalorarlas. Su contenido es de gran importancia para el pueblo de Dios. Comencemos con Primera de Pedro. Durante mucho tiempo, por lo menos en la etapa temprana de la iglesia, tenemos evidencia de que la epístola fue atribuida al apóstol Pedro. Clemente de Roma, al parecer, hace referencia a esta carta. En Primera de Clemente a los Corintios tenemos varias referencias. No es que haya copiado y pegado. Eso sucede en los evangelios. Eso sucede que alguien agarró y subrayó el texto, le puso control C, o clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, y así está igualitito. Son como copias, prácticamente copias. Aquí no, aquí son referencias. También podemos notar este asunto de copiado en Segunda de Pedro y Judas, lo vamos a ver más adelante. También podemos notar este asunto de copiado o paralelismo, vamos a decirlo así también, en Efesios y Colosenses. Pero aquí no, aquí son referencias. Y eso nos da que esta carta sí se consideraba como inspirada, sí se consideraba como parte del apóstol Pedro. En Primera de los Corintios, por parte de Clemente, en el capítulo 4, versículo 8, si lo comparamos con Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, hay una similitud. También, si comparamos el capítulo 16 con el versículo 17 de Primera de Clemente a los Corintios, con Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, hay una similitud. Y aquí puse más, si usted necesita más ejemplos, aquí los tengo. Eusebio de Cesarea lo contaba como lo que él llamaba homologomena, o homologomena, como le quiera decir. Es decir, eran libros homologados o libros aceptados. En contraposición hizo otras dos listas, una que se llama la antilogomena y otra que son como espurios. La antilogomena son los escritos que están en disputa, escritos que eran leídos por la iglesia, eran aceptados por la iglesia, pero dudaban de la inspiración de ellos, entre los cuales estaban Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Judas, Segunda y Tercera de Juan, Evangelio de los Hebreos, Hechos de Pablo, Pastor de Hermas, Epístola de Bernabé, la Didaché y Apocalipsis de Pedro. Este último con menos recepción, casi no le hacen mucho caso a los demás sí le hacen un poco más de caso. Como verán, aunque aquí vamos a ver Segunda de Pedro y Judas, y son esos libros que estaban en disputa y que finalmente sí entraron dentro del canon, sí fueron considerados como inspirados. Ahorita veremos eso más adelante, pero Primera de Pedro no está en esta lista, o sea que para por lo menos en el tiempo de Eusebio de Cesarea sí se consideraba como un texto inspirado. Valentino y Marción también aceptaban que Primera de Pedro era escrito de este apóstol. Policarpo, cuando escribió a los filipenses, al parecer por el contenido de ella, conoce la carta de Pedro, lo mismo que Primera de Clemente de Roma. Cuando Policarpo escribe a los filipenses, su carta a los filipenses, hay ciertas referencias. Por ejemplo, en Primera de Policarpo a los filipenses, capítulo 1, versículo 3, si lo comparamos con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, veremos las similitudes y también tengo más textos. Ireneo de León, al parecer es el primero que cita por nombre la carta. De él tenemos dos obras, Tratado contra las herejías y la demostración de la predicación apostólica. En sus escritos cita la epístola en cuestión. Tertuliano de Cartago es el primero en poner el título del Nuevo Testamento a los libros del canon del Nuevo Pacto. Él reconoció el Nuevo Pacto como una colección de libros y aunque no hizo un catálogo de ellos, entendía que estaba compuesta por los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas que llevan el nombre de Pablo, Primera de Pedro, Primera de Juan, Apocalipsis. Incluía también la epístola de Judas, que adjudicaba
al apóstol, no al hermano de Jesús, sino él al apóstol. Tasio Cecilio Cipriano tenía una Biblia en latín antiguo, la cual comprendía los 4 evangelios, las cartas de Pablo a las 7 iglesias, a Timoteo y a Tito, primera de Pedro, primera de Juan y Apocalipsis. Orígenes no dejó ninguna lista del libro de los Nuevos Testamentos, pero reconocía entre los indiscutibles y algunos que eran discutibles. Y entre los indiscutibles estaban los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas de Pablo, primera de Juan, primera de Pedro y Apocalipsis. Según él, de los 27 libros del Nuevo Testamento, 6 eran dudosos. Estas son las evidencias externas. Ahora vayamos a las evidencias internas. ¿Por qué creemos que le escribió Pedro? ¿Qué evidencias tenemos en la Biblia? Entre las evidencias internas tenemos la mención de Marcos, en primera de Pedro capítulo 5, versículo 13, dice así: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Tradicionalmente se asocia la figura de Juan Marcos al apóstol. En el libro de los Hechos, a ser liberado Pedro de la cárcel, se nos cuenta que fue dirigido a casa de María de manera milagrosa. Habían matado a Jacobo. Pedro está encerrado solo, y cuando por fin, de una así como estilo Harry Potter, que le ponen una manta que no se ve, porque parece que no se ve, parece que pasa por las guardias y nadie se dio cuenta, y Pedro mismo no está entendiendo, hasta cree que es como un sueño, pero al volver en sí, al darse cuenta que lo que estaba sucediendo no era una ilusión, no era un sueño, no era una visión, resulta que se dirige a casa de María, madre de Juan Marcos. Se le reconoce como que hay una relación. Hay hasta teorías al respecto. Hay gente que cree que María, esta que es mamá de Juan Marcos, era esposa de Pedro. No como dicen The Chosen, la serie de Chosen, que se llamaba Edén. No es cierto. Hay teorías y hay hipótesis. Esta es una de ellas. Tampoco quiere decir que sea verídica. No hay que ser dogmáticos al respecto. Pero sí hay una relación. Nos muestra este ejemplo que les pongo, la relación tan estrecha que hay entre Juan Marcos y Pedro. Les leo Hechos capítulo 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pero la relación, estoy tratando de mostrarles que hay una correlación entre Juan Marcos y Pedro. No es que nos inventemos. Está este versículo, pero hay más. Eusebio, en su recopilación o escrito de la historia, ahí le hace un tratado histórico gigantesco, maravilloso, que no es exhaustivo, pero sí es amplio y sí nos ayuda a entender algunas cosas. Él dice que Papías escribió una obra de 5 volúmenes titulada Interpretación de los oráculos del Señor. Esta cita a alguien que nombra como el anciano. Algunos opinan que cuando dice anciano se refiere a Juan el apóstol o Juan el anciano, probablemente el autor que lleva el nombre de esas cartas, porque ya lo verán en su siguiente clase, ya lo verán cuando vean Nuevo Testamento 4. Resulta que Juan pudiera ser que hay 3 diferentes Juan. Juan el evangelista, que escribe el evangelio, las primera, segunda y tercera. Algunos opinan que es Juan llamado el anciano o el presbítero, y otros dicen que es el de Apocalipsis, es Juan de Patmos. O sea, hay gente que opina que son 3 Juanes, hay otros que opinan que son 2 Juanes, y otros opinan que es una comunidad de del discípulo amado y es solamente un Juan el discípulo. No nos metamos en ese rollo, pero lo digo aquí porque resulta que cuando Papías dice que fue el anciano, algunos opinan que fue este Juan el anciano, pero algunos dicen que fue Marcos. Les leo. El anciano también decía: Marcos fue el intérprete de Pedro, es decir, este anciano, quien sea, si es Pedro, si es Lucas, si es Bernabé, si es Juan, no importa. El chiste es que alguien decía: Marcos fue el intérprete de Pedro. Puso puntualmente por escrito, aunque no en orden, cosas cuanto recordó referente a los dichos y los hechos del Señor, porque ni había oído al Señor ni le había seguido, sino que más tarde, como dije, siguió a Pedro, quien daba sus instrucciones según las necesidades, pero no como quien compone una ordenación de las sentencias del Señor. Está hablando del Evangelio, de suerte que nada faltó Marcos poniendo por escrito algunas de aquellas cosas tal cual las recordaba, porque en una sola cosa puso mucho cuidado, en no omitir nada de lo que había oído o mentir absolutamente en ellas. Ireneo apoya la misma idea. En su libro Contra las herejías también nos dice que Marcos escribió su evangelio como un amanuense o escribano del apóstol. Les leo lo que escribió. Mateo entre los hebreos, en su propia lengua, porque se cree, algunos opinan, que el evangelio de Mateo fue escrito en hebreo originalmente. No hay manera de saberlo. Algunos opinan que sí, otros opinan que no, pero bueno, Ireneo de León decía que sí.
Produjo una versión escrita del Evangelio cuando Pedro y Pablo predicaban y fundaban iglesia en Roma. Después de su partida, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos transmite también el de forma escrita lo que anunció por Pedro. Justino, Clemente, Tertuliano, Orígenes, entre otros, sostienen la misma idea. Así que la mención de Marcos en esta carta podemos tener una relación o puede darnos una pista para ayudarnos a confirmar que Pedro es el autor. Otra pista la leemos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. El autor de la carta es alguien que fue testigo de la muerte del Señor, de los padecimientos. Y es cierto, alguien me podría decir que hubo varios testigos. Ahí no es el único testigo ocular, hubo varios, pero debido a las otras evidencias, todas juntas, podemos sospechar que es Pedro. Otro dato más, está en 2 de Pedro, no en la primera, sino en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Claro que para considerar esto como evidencia tendríamos que concatenar ambas cartas para saber si coinciden una con la otra. Si coinciden, pues sí, una va con relación con la otra. Y por último, tenemos el inicio de la carta, su presentación. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Sabemos que no se llamaba Pedro, sino Simón. Jesús es el que le cambia nombre a Cefas, que se traduce como Petros o piedra. Estas son las evidencias que tenemos tanto internas como externas. Ya para este punto no es sorpresa para nosotros que sepamos que hay cierta sospecha a considerar a Pedro como el autor de la carta. Sugiero que lean bien el libro de Carson y Mu al respecto para que se dé una idea a lo que estamos diciendo, que se dé una idea de del contrapeso de las evidencias que ellos sugieren o la alta crítica sugiere que no es Pedro el autor. Ahora hablemos de los destinatarios. Es interesante la lista que nos da el pasaje en cuanto a los destinatarios. Ya lo leímos, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice C.J. Hemer que la lista de las provincias está en un orden de una ruta que seguiría el mensajero comenzando desde Ponto hasta llegar hasta el final. Esta región, para que nos ubiquemos en el mapa, hoy se conoce como Turquía. Según el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 y siguientes, nos dice que el Espíritu Santo no le permitió a Pablo ir hasta esa zona. Él quería ir a cierto lugar y dice que el Espíritu no se lo permitió. Luego quería ir a otro lugar y el Espíritu no se lo permitió. Le dijo que fuese hacia otro lugar, que fuese hacia Macedonia, hacia ahí. Un varón macedonio se le apareció y le dice que vaya hacia Macedonia y ahí llega el apóstol Pablo. Hacia Éfeso llega precisamente. Así que no sabemos a ciencia cierta cómo se fundaron esas comunidades cristianas, las que nos menciona aquí Pedro. Después del capítulo 12 del libro de los Hechos, no sabemos mucho más de Pedro. Parecería que su ministerio estaba concentrado en los judíos, pues eso parecía. De hecho, y Pablo se va a dedicar a los gentiles. De hecho, en su carta a los Gálatas, Pablo nos dice eso. Esa es como que la idea que tenemos. Pedro va a los judíos y Pablo va a los gentiles. Les leo Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 9. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como al Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí con los gentiles, reconociendo la gracia que me había sido dado. Jacobo, Cefas y Juan, que eran consideradas columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros nos fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, eso pareciera. Pedro se va a dedicar a los circuncidados, es decir, a los judíos, y Pablo se va a concentrar en los no circuncidados, es decir, los gentiles. Sin embargo, sabemos que Pedro entendía la misión perfectamente, debido a lo que se nos narra en el libro de los Hechos, cuando tiene una visión que baja de unos animales, mata y come, y que tiene que ir a casa de Cornelio. En la misma carta a los Gálatas vemos Pedro actuando como gentil, no en un sentido peyorativo, ya no eres cristiano, ya no eres parte del pueblo, eres un gentil, no, sino sin ataduras ceremoniales judías. Se los leo. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Se trata de un tipo de exhortación, de un tipo de llamada a la atención de un apóstol a otro apóstol, de Pablo a Pedro. Pero no nos quedemos con la idea de la llamada de la atención. Ahorita quedémonos con la idea que nos sirve como ejemplo
de que, pues aquí está Pedro que está comiendo como los gentiles. Así que, pues, ¿qué sucede? Porque Pedro no que tiene que ir con los circuncidados y Pablo tiene que ir con los incircuncisos. La carta está dirigida a los gentiles, lo podemos ver. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14. Como hijos desobedientes, como hijos obedientes, dice el texto, fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, de las cuales recibisteis vuestros padres, no cosas corruptibles como oro y como plata. Porque dice que fueron rescatados ahí. Perdón, estoy leyendo mal. Otra vez, perdóneme. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 dice así: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Es decir, que antes ignoraban cosas, pero ahora son hijos obedientes, ahora son parte del pueblo. Eran gentiles antes. Ahora sí, capítulo 1 versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Otro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Me parece que es mucho más claro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está muy claro, está escribiendo a los gentiles. Y no nos preocupemos de que, ¿por qué si es Pedro está escribiendo a los gentiles? Porque no, que no le correspondía. Sí, Pedro sabía muy cabalmente qué es la misión. Quizá el Señor le permitió a Pablo no ir a esa zona porque ahí está trabajando Pedro. O tal vez Pedro estaba planeando ir hacia allá. Quizás Pablo quería ir allí porque sabía que las comunidades cristianas las había fundado Pedro y quería confirmar a los hermanos. La realidad es que no sabemos. Sin embargo, debemos reconocer y agradecer que la misión continuaba y se expandía por todo el mundo. Para fechar la carta, los expertos toman como referencia a Clemente de Roma. Como la menciona, ya hemos dicho eso, entonces esta carta de Clemente de Roma sabemos que se escribió en el año 96 después de Cristo. Entonces, ese es el límite. Ahora bien, si aceptamos que según la tradición Pedro fue martirizado por Nerón después del incendio, y un incendio que está en la historia en el año 64 después de Cristo, entonces, y sabemos que Nerón murió en el 69, entonces tenemos que poner la carta en 64 y el 68. Ese es más o menos lo que tenemos. El último año de Nerón no, porque ya Nerón sufrió una persecución por parte del imperio, ya sabemos parte de la historia romana, que ya ustedes luego investigarán. Así que tenemos entre el 64 y el 68. Debido a la preocupación de la persecución que escribe Pedro, pues imbonan bien las fechas, porque si debido al incendio hubo una persecución, me parece que es Tácito, el historiador, que dice eso. Hoy en día hay algunos historiadores que dicen que Nerón no persiguió a los cristianos, pero me parece que son más hipótesis o más para defender a Nerón que por otra cosa, como para vender libros que otra cosa. Tenemos un documento que nos dice que Nerón sí se volvió loco, incendió, y a la gente creía que había sido Nerón y empezó a perseguir a los cristianos. Y la fecha embona con lo que Pedro está diciendo, por lo menos la primera carta de Pedro. Algunos se ponen que Pablo ya fue ejecutado y por eso Silvano va a buscar a Pedro. Silvano era amanuense, era compañero de Pablo, y al morir Pablo a lo mejor está muy triste, y resulta que Pedro está también ahí en Roma, y va y lo busca, y esto no es posible saberlo, pero sí coinciden como las fechas. Sí sería algo bonito de la historia, que de pronto Silvano murió Pablo, y sabe que Pedro también está encarcelado y está próximo a morir, y va y lo visita. Entonces escribe esta carta y aprovecha el buen griego de Silvano. Aunque insisto, son conjeturas, la idea no está tan descabellada. La carta dice que fue escrita en Roma. La mención de Babilonia es una referencia a los cristianos que vivían en la capital del imperio como un lugar de exilio. Un comentarista dice que la designación de llamarle Roma Babilonia no se aplicó sino después del año 70 después de Cristo. Quizá en un inicio el texto decía Roma y los escribanos, los que copian, le cambiaron el término. Algo que no hemos abordado es que para algunos eruditos, al igual que Hebreos y Santiago, esta epístola, más que una epístola, tiene un sentido más como catequesis, es decir, lecciones básicas para los creyentes. Son lecciones para los catecúmenos. Sin embargo, la epístola sí cumple con los requisitos de la epístola de la época. Tiene saludos, tiene acciones de gracia, las bendiciones finales que ya hemos ustedes y yo investigado.
No negamos que la carta sí tiene enseñanza muy práctica, sí es cierto, sí tiene esta como catequesis, sí es cierto, tiene una enseñanza muy práctica. Lutero le llama a una parte de la familia, a las sugerencias, a las órdenes familiares que dice tanto Pablo como dice aquí Pedro y otros lugares, le llama códigos domésticos. En alemán él le llama algo así como Haustefel. Así, tú ve un teólogo que dice, es que el Haustefel se refiere a estos códigos domésticos que podremos ver en Efesios, cuando dice, mujeres, sujétense a sus maridos, mujeres, no sean ásperos, en Colosenses igual, eso le llama él códigos domésticos, y en Primera de Pedro hay algo muy parecido, este Haustefel. Pero no podemos confirmar que es un catecismo sistemático, aunque sí hay enseñanza práctica. Más bien, es como una carta apocalíptica, tiene como ese carácter apocalíptico. Pero tampoco podríamos decir que es una carta totalmente apocalíptica como la carta Apocalipsis. La mejor manera a nuestro entender, es tratarla como una epístola llanamente, así como las Paulinas. Tiene varios temas. Dentro de la carta hay varias referencias al Antiguo Testamento. Tiene un interés escatológico o apocalíptico. Busca la santidad del pueblo de Dios. Ofrece esperanza basada en la soteriología. Y el tema que al parecer une a toda la carta es la persecución, el sufrimiento que están experimentando los cristianos. Ahora pasemos a segunda de Pedro. El texto empieza presentando como Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Sin embargo, el consenso mayoritario de los expertos es que no le escribió el apóstol, sino que es una carta pseudoepígrafa o de una escuela petrina. Como hay una escuela paulina, probablemente discípulos de Pablo, había una escuela petrina. Por cuestión de tiempo no me da chance aquí revisar los argumentos. Ustedes tienen libros que pueden revisarlos ahí. Solo me voy a concentrar en decir por qué algunos afirman que sí corresponde a Pedro. A diferencia de los otros documentos del Nuevo Testamento, esta segunda carta no tiene mucho sustento en la historia cristiana. La primera de Pedro sí tiene bastante, pero esta no tiene. A diferencia que la primera está generalizada o ampliamente tiene una aceptación generalizada, esta tiene muy pocas referencias. El primer testimonio escrito que se tiene del reconocimiento de la epístola, como escrita por el apóstol Pedro, es de Orígenes en su comentario a Juan, donde admite la autenticidad. Pero reconoce que hay otros que no la admiten y en sus obras griegas no reencuentran referencia alguna de ella. También Metodio, se llama, está gacho su nombre, por eso se llama Metodio, la admite en un fragmento griego. Por su parte, Eusebio de Cesarea la coloca entre los escritos cuestionados. Les leo tal cual. De Pedro, una epístola, aquella llamada la primera, es admitida, y los antiguos presbíteros la usaron como sus propios escritos sin cuestionarla. Pero aquella llamada la segunda epístola no la hemos recibido como canónica, aunque a muchos les ha parecido útil y ha sido estudiada junto con las otras escrituras. Jerónimo hace eco a las mismas palabras y a las mismas dudas. Pedro, les leo. Pedro escribió 2 epístolas que son llamadas católicas, la segunda de las cuales muchos niegan que sea de él a causa de la diversidad del estilo como la primera. Pero más adelante explica la diferencia de estilo diciendo, las 2 epístolas, que llevan el nombre de Pedro, difieren entre ellas tanto por estilo como por el carácter, por donde descubriremos que según las necesidades han servido de diferentes intérpretes. Es decir, uno lo escribió Silvano y otro lo había escrito otro, o probablemente Pedro. Atanasio, más o menos en el siglo IV, admite que la epístola no hay ningún problema y se admite sin reserva alguna. La cita varias veces. Lo mismo ocurre con Gregorio Nacianceno, algo así. Basilio utiliza la epístola para resolver una discusión. Ambrosio la reconoce como epístola sagrada y a partir del siglo IV parece ser que hay una aceptación más generalizada. Ahora bien, las evidencias internas. Ya hemos dicho que se presenta con el nombre de Simón Pedro, a diferencia de la primera que solamente dice Pedro. También se reconoce como apóstol. El apóstol dice que es testigo de la transfiguración. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 18, dice así. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, habla de él Jesús, le fue enviada desde la magnífica gloria de Dios una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estamos con él en el monte santo. Se refiere a la transfiguración. Fue testigo y solamente había 3, Pedro, Juan y su hermano Jacobo. Le dice además a sus lectores que Cristo le profetizó que iba a morir. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 14, se los leo, dice así. Sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. La referencia explícita es el Evangelio de Juan, en el capítulo 21 versículos 18 al 19. Dice de la siguiente manera, de cierto te digo, es Jesús hablando a Pedro, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá y te llevará a donde no quieras.
Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Jesús parece ser que ya le había dicho que iba a morir así con los brazos extendidos, crucificado, como una cierta de profecía de parte del Señor, como animando a Pedro a seguir adelante, más porque lo había negado, y en esta parte del Evangelio está diciéndole 3 veces: me amas, me amas, me amas, y resulta que termina diciéndole esto: vas a hacerlos, Pedro, vas a dar la vida por mí. Y esta profecía, vamos a ponerlo entre comillas, dice Pedro que eso había dicho Jesús, y estaba a punto de morir Pedro en esta segunda carta, y la menciona ahí. En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 2, en la misma carta hay una referencia a la primera, ya la habíamos dicho, pero ahora se los leo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, el mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Hay una mención de Pablo, lo cual es interesante porque Pablo lo menciona a él. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha sido dada, os ha sido escrita, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Por supuesto, no hay que pensar que Pedro se refiere a todas las epístolas de Pablo, pero sí menciona a Pablo. No abarca todo el corpus Paulini, abarca las que conocí en ese momento, que yo entre paréntesis digo, yo creo que son la mayoría casi. Lo importante aquí, a lo que quiero que observemos, es que nos concentremos, es que las enseñanzas del autor están a la par de las enseñanzas de Pablo. O sea, pues tiene que ser un apóstol. Estas son las evidencias internas que nos hacen creer que Pedro es el autor. Además, tenemos algo más a favor de la autenticidad de la carta. Hay otras obras pseudoepígrafas, porque es el asunto, no que es una carta pseudoepígrafa. Son cartas pseudónimas. Pero si es cierto que esta carta es pseudoepígrafa, ¿por qué no aceptaron otras cartas pseudoepígrafas? Porque hay otras cartas pseudoepígrafas que se le atribuyen a Pedro, como los Hechos de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, la Predicación de Pedro, entre otras. Al tener segunda de Pedro dentro del canon, y no que haya quedado excluida como las otras cartas pseudoepígrafas o pseudónimas, nos ayuda a entender que es muy posiblemente que Pedro sí sea el autor. Con respecto a la fecha, debemos colocarla evidentemente después de primera de Pedro, pero no hasta después, dijimos ya una fecha límite, porque muere Pedro, Nerón lo mata, y Nerón no sabemos exactamente cuándo muere Pedro, pero tiene que ser antes de que muera Nerón, por supuesto. Entonces tenemos entre el 65 y el 68. Dentro de la carta el autor nos habla de la persecución, y ese es un problema porque en la primera nos habla de la persecución y en esta segunda no habla ya de la persecución. Algunos creen que es un problema, ahora el problema es distinto, es los falsos maestros, la amenaza de las enseñanzas de los falsos maestros. Hay un sentido de urgencia. Estas enseñanzas podrían lograr que los cristianos apostataran de la fe. El peligro surge desde dentro, no es una enseñanza externa, es dentro de la iglesia. Así que podemos decir que es fuego amigo. Les leo textos, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 hasta el versículo 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como había entre vosotros falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán que el Señor los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales, ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no duerme. El asunto con esto es que algunos opinan que las enseñanzas gnósticas es un problema para la fecha temprana, porque el gnosticismo estuvo activo hasta el segundo siglo. Esto no debe preocuparnos mucho porque también Pablo en sus cartas denunció las mismas prácticas, al igual que la carta de Judas. Aunque el gnosticismo surgió hasta el siglo II, debemos reconocer que no surgió de la nada, no de pronto apareció. Hubo un desarrollo, se fue cocinando poco a poco. Podemos hablar entonces de una doctrina prenóstica o de una doctrina protonóstica. Además, según algunos comentaristas dicen que la herejía de los falsos maestros no concuerda con ningún sistema gnóstico que conocemos. Por eso concluimos que la evidencia de la epístola no apoya el argumento de que los herejes en segunda de Pedro promulgaban un tipo de gnosticismo.
El género literario de la epístola parece ser un testamento, como segunda de Timoteo, en el caso de Pablo. Se los leo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El género testamento era conocido entre los judíos. Hay documentos que se les conoce como el testamento de los 12 patriarcas, el testamento de Moisés, Tobías, Baruch, y hay más. En el Nuevo Testamento tenemos el discurso de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 13 al capítulo 16, hay un discurso de despedida, para ser como el testamento de Jesús, un discurso. Era muy común, en los patriarcas también era muy común. Ya hemos mencionado segunda de Timoteo. Regularmente en estos testamentos se hace memoria de las enseñanzas, menciona la muerte inminente del escritor o locutor, palabras proféticas respecto a los peligros y bendiciones de protección en caso de que las haya. Un teólogo conocido, famoso, antiguo, más o menos moderno, llamado Bauckham, él dice lo siguiente, se lo leo: el testamento de Pedro provee la estructura sobre la cual construye la defensa apologética de la enseñanza de Pedro contra los falsos maestros. Estamos de acuerdo que en esta epístola, sea un testamento o no, es un hecho que desde el inicio hasta el fin de la epístola, esta carta, tiene como propósito cuidar a los cristianos que no caigan en el error de estos falsos maestros. Antes de hablar de Judas, necesitamos decir que hay una relación muy estrecha entre las cartas, así como hemos dicho cartas paralelas como Colosenses y Efesios, así Pedro y Judas. Hay varias teorías para explicar cómo sucedió esto, pero hay muchas, solo diré la que para mí es la más apta. Al parecer, primero se escribió Judas, entonces el autor de esta segunda carta de Pedro la escribió para ampliar la misma enseñanza. Un comentarista dice que Judas está escrito como midrash judío y que la segunda de Pedro tiene una estructura distinta, quizás testamentaria. Eso significaría que Judas es primero porque el primero es más ordenado y el segundo es más desordenado. Además, el primero es más corto. La navaja de Ockman, algo así se llama este principio. Entre más breve es mejor. Entonces parece que entre más breve también pasa con los evangelios. El Marcos es más breve y se cree que Marcos es el primero y los demás le copiaron. Porque ¿para qué copiar algo más breve? Es más bien copiamos para añadir. Por supuesto que no podemos estar al 100%, pero a mi juicio es lo más probable. Lo que sí es un hecho es que segunda de Pedro, como Judas, es una denuncia directa en contra de las falsas enseñanzas. Por eso es importante nuestra labor dentro del seminario. Como seminaristas debemos aprender lo más que puedan, lo más que podamos. Debemos ser versados en la palabra, reflexivos en la teología y axiomáticos en nuestra vida. Es decir, seamos estudiantes serios de la Biblia y no permitamos que nadie enseñe herejías. Ni, por supuesto, menos nosotros mismos. Además, es importante no solo saber, sino vivir la fe verdadera. Ahora bien, vayamos a la carta de Judas. Al parecer es un nombre muy común. En el Nuevo Testamento tenemos varios Judas y tenemos muchos posibles candidatos. Sin embargo, me voy a concentrar en el más probable, que es Judas, hermano de Jesús. Al inicio de la carta se presenta como Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Esto nos da algunas pistas, pero también pudiera confundirnos porque tanto el nombre de Judas como el de Santiago o Jacobo son muy comunes. Aunque hemos de reconocer que los nombres son populares, lo importante a considerar aquí es lo relevante de las personas. Porque si nos dice que son conocidas, nos los pone ahí porque son conocidas, es decir, la iglesia no escucharía, o mejor dicho, no leería cualquier documento escrito por alguien desconocido. ¿Para qué? Lo rechazarían. Los autores y la referencia que pone tienen que ser reconocidos como la iglesia, reconocidos como columna, reconocidos como dirigentes. En ese sentido, hay dos posibles candidatos: Judas, el apóstol, el que no es el Iscariote, y Judas, el hermano del Señor. La mayoría se inclina más por el hermano de Jesús, porque no tenemos muchos datos del apóstol. Prácticamente es desconocido. Si hubiera tenido más fama, tendría más documentación, tendríamos mucha más documentación al respecto. Ahora bien, curiosamente ambos, Judas, el apóstol, y Judas, el hermano de Jesús, los dos tienen un hermano que se llama Santiago, o sea que todavía nos la complica. En Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 16, cuando están dando la lista de los apóstoles, dicen Judas, hermano de Jacobo. Algunas traducciones, en lugar de decirle que es hermano de Jacobo, dicen el hijo de Jacobo. No nos vamos a detener en esto.
Vamos a suponer que ambos son hermanos de Santiago. Pues bien, aplica el mismo principio. Hay que preguntarnos cuál Santiago tiene más peso en la cristiandad. Y por supuesto caeremos que como para referencia de la epístola, pues sirve Santiago, el hermano de Jesús, hermano de Judas también. Llegamos a la misma conclusión. Santiago es el más famoso, es el que está vivo en ese momento y es el hermano de Cristo. Al igual que Santiago, Judas no era apóstol. Probablemente, al igual que Santiago, su relación carnal con Jesús, la iglesia lo consideraba con un valor intrínseco. Es probable que Judas estuviera casado, según la pregunta que Pablo hace a los corintios. ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Probablemente era una crítica a Priscila y algunas hermanas que le ayudaban a Pablo. Él decía que no estaba casado, que tenía derecho y si él quisiera estaba soltero. Pero hoy dice algunas cosas más con respecto a ese tema. Ahora bien, la fecha de la carta debemos suponer que fue anterior a la segunda de Pedro. Eso por lo menos es la teoría con más peso que consideramos en esta clase. Así que tenemos como fecha máxima, muy probablemente muy cercana entre el 65 y el 67. Ambas cartas, independientemente de considerar cuál fue la primera, tuvieron que escribirse muy próximas. La relación que tienen es muy cercana, así como la de los Efesios y Colosenses. Se escribió en la cárcel, fue muy temprana, así igual. Es prácticamente la misma carta con algunas añadiduras. En cuanto al lugar donde se escribió, es desconocido, probablemente cerca de Roma o Jerusalén. Tampoco sabemos a qué comunidad se escribió. Puede ser la misma que segunda de Pedro o la primera de Pedro, pero no tendríamos mucho sentido especular, no sabemos. Lo que sabemos es que las iglesias a las que Judas escribe aparentemente son comunidades judio-cristianas. Parece indicarlo las alusiones al Antiguo Testamento, hay muchas, muchísimas. Las indicaciones en los documentos apócrifos judíos, no obstante, el tipo de libertinaje e impiedad que se denuncia parece eludir a un entorno pagano. Como podremos notar, no tenemos muchas cosas claras, pero el contenido de la carta es una maravilla. Tiene ciertas afinidades con la literatura apocalíptica, denuncia la apostasía con rigor, se parece mucho a Segunda de Pedro, o al revés, Segunda de Pedro se parece mucho a Judas. Parece citar literatura apócrifa como Primera de Enoc y la ascensión de Moisés. La doxología que presenta parece ser que es de las más hermosas de toda la Biblia. El uso que hace Judas de estos textos extrabíblicos muestra que los cristianos estaban comenzando a pensar con cierta independencia del Antiguo Testamento, de la Tanaj. Y esto fue uno de los primeros pasos en la dirección del Nuevo Testamento, según un comentarista. Podemos notar que la carta no está dirigida a una iglesia en particular, por eso es católica y general, sino que se propone ser un pequeño tratado pastoral sobre un problema real, válido para toda la cristiandad en todos los tiempos. Déjeme terminar esta cátedra leyendo a uno de mis autores favoritos, Justo González, cubano, me parece que es un gran teólogo, un gran escritor, historiador. Dice así: la heterodoxia que se refiere a la epístola de Judas no es la de alguien que niega el nacimiento virginal de Jesús, o de los que niegan algún punto de doctrina, o los que confiesan su dificultad con algún milagro, sino los que al mismo tiempo dicen ser cristianos, muchos de ellos perfectamente ortodoxos, se burlan de la fe precisamente desatendiéndose del prójimo, actuando como mejor les conviene, aprovechándose de los que aparecen débiles, como los hicieron en aquella oportunidad en Sodoma. Hermanos, hasta aquí mi cátedra. Espero que haya sido de bendición. Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.